bendiga a cada uno de los hermanos que en esta tarde están aquí para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Quiero en esta tarde preguntar: las Sagradas Escrituras, cuando Cristo ordenó escudriñarlas, cuando Pablo enseñó de toda escritura inspirada divinamente, cuando él enseñó que toda escritura, en ella encontramos consolación, ¿a qué escritura se refirió el Señor Jesucristo, Pablo y el Espíritu Santo, además con los demás apóstoles? ¿A cuál? Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no existía el Nuevo Testamento. Así que todos ellos predicaron no teniendo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se fue organizando a medida que fueron colocando cada carta, cada epístola, cada uno de ellos, y finalmente el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Pero allí tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Y del Antiguo Testamento cuántos? 39. Estos 39 libros de la Biblia, hay muchos, y no se puede decir otra cosa, herejes y contumaces, poseídos de espíritus que enseñan doctrinas erróneas que han querido anularlos. Y fue lo que Jesús ordenó escudriñar. Pero encontramos a la vez que los mismos que lo anulan buscan en ellos citas para publicarlo de la siembra y enseñarlo de la siembra. Entonces, ¿para qué ellos ven útil el Antiguo Testamento? Para adquirir dinero y para enriquecer, para sacarle dinero al pueblo crédulo. Pero es importante tomar en cuenta que también a través de las revisiones que se han hecho, han habido hombres que se han atrevido a cambiarle a las Escrituras a lo que Dios nos dio y darle la propia interpretación. La pregunta es: ¿hay algún hombre sobre la tierra que conozca o tenga más sabiduría que Dios? No lo hay, ni lo habrá. ¿Alguien que pueda revisarle lo que Dios nos dio? No. Dios es infinitamente sabio. Aleluya. Él es inmutable. Su palabra es eterna. Y encontramos en el Antiguo Testamento esa palabra que dice que permanecerá para siempre. Y uno de los preciosos salmos, entre esos 150 salmos, es el Salmo 119, donde se encuentran 176 versículos en los cuales se encuentran algunas letras, o sea, el abecedario hebreo. Y son esos versículos donde más realce le dan a las Escrituras. Y por eso, hermanos, en esta tarde hemos oído una lectura preciosa de este capítulo 15 de Primera de Corintios, que Pablo dice en el versículo 3, termina diciendo conforme a las Escrituras. Versículo 4 termina diciendo conforme a las Escrituras.
y le ha parecido a aquellos que dicen ser siervos de Dios quitar esas escrituras. Cuando Pablo habla de ello, no se tenía el Nuevo Testamento. Tenían esos 39 libros del canon. Y él dijo, conforme a las escrituras. Y por eso cuando nos reunimos para estudiar, debemos estudiar conforme a la palabra de Dios. No estamos aquí para dar un concepto nuestro. Todo concepto humano es falso. Porque en Dios no encontramos conceptos, no encontramos opiniones. En Dios no se encuentra por si se puede o no se puede. En Dios no se encuentra una verdad que parece ser, es o no es. Eso dice la palabra. Sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, dice la palabra, de mal proceder. Entonces, encontramos ya un pasaje que citó mi amado hermano en la meditación que él dio de esos pocos minutos, que citó este versículo y yo lo tenía ahí reservado para hoy, pero él lo tomó, gracias a Dios. Entonces indica que estamos ahí en la línea. Y es porque este versículo, mis amados hermanos, el verso 2, primero está hablando San Pablo, diciendo, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio que Pablo predicó, lo predicó de acuerdo a las escrituras, porque más adelante está diciendo conforme a las escrituras. En el Antiguo Testamento se encuentran las diferentes profecías, donde relata aún el nacimiento de Cristo Jesús, el Mesías. En Isaías capítulo 9, capítulo 11, en muchos de los salmos se encuentran esas profecías y todas están desde Génesis 3:15. Así que todas esas promesas las encontramos ahí. Y es el Nuevo Testamento el desarrollo de todo lo que el Antiguo Testamento nos dice. Es decir, el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento no tendría bases. Pero los que les gusta permanecer en pecado y vivir a su manera, entonces buscan ver cómo acomodan la vida desenfrenada negando el Antiguo Testamento. Pero resulta que el Nuevo, de acuerdo a las escrituras del Antiguo Testamento, tiene una cantidad de mandamientos. Y ahí está esa lista grande de esos mandamientos. Es extensa. Y es precisamente que aunque quisieran escapar del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está diciendo lo que confirma, o más bien confirmación del Antiguo: sin santidad nadie verá al Señor. Está colocando que deben haber vestiduras blancas sin mancha y sin arruga para entrar a esa patria celestial. Esos son los candidatos. Pero hay una cosa todavía más exigente que todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento, y es que la norma para la iglesia del Señor, la norma para cada redimido, es llegar a ser como Cristo. No
podemos decir fácilmente como decimos, es que no soy perfecto. Pues porque no somos perfectos, por eso Dios nos llamó para perfeccionarnos. Y tenemos que dejar que Dios nos perfeccione. ¿Y cómo nos va a perfeccionar? Por esta santa palabra. No por la opinión de alguien, a mí me parece. O ahí dice así, pero yo no lo creo. Pues si no lo cree, el lugar de los incrédulos es el lugar del tormento. Así lo dice Dios, no yo. Porque la Biblia dice que los impíos son lanzados al tormento eterno. Ahora esta palabra que predicamos nos dice claramente hasta cuándo tienen valor. El Antiguo Testamento nos habla del reino eterno de Dios. Y toda la Escritura permanece vigente hasta cuando se instituya el reino eterno de Dios. Esto es hasta que esta tierra y los cielos que ahora son desaparezcan y Dios haga cielos nuevos y tierra nueva y establezca entonces su reino, colocando en esa nueva tierra la santa ciudad y colocando a todo su pueblo que caminó, que se esforzó en obedecer a Dios, que vivieron la vida que trazó Dios en esta palabra para vivirla a fin de llegar a ese lugar, a fin de poseer esas promesas. Pero los incrédulos ahí no tienen parte. La palabra es clara cuando nos dice en Apocalipsis 21:8 que los incrédulos, los abominables, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, allí señala que estarán fuera. No entran allí. ¿Por qué entonces no tienen muchos ministros de Dios? Y ya hay que colocar entre comillas de Dios. ¿Por qué no puede ser alguien ministro de Dios cuando no le está cumpliendo a Dios dando toda la palabra? Cuando da parte y no se atreve a predicarla toda. Cuando simplemente no la da porque resulta que hay una comunicación o de pronto se pertenece a un grupo de pastores, una asociación. Y entonces tengo que limitarme a no decir porque de pronto se no. Salí ya hace bastante de eso. Cuando tenía una tarjeta de asociación de pastores y llegamos con mi esposa a una reunión que nos habían citado y comenzaron con un estruendoso baile y música de José Guerra, que es la que se mueve en muchas iglesias. Ahí fuimos saliendo. Y alguien dijo, ¿por qué se van, hermanos? Porque eso no es para nosotros. La casa del Señor no es de baile, es de oración. La casa del Señor no es restaurante, es casa donde se ofrece al Señor alabanza. Entonces, ¿cuántos pastores han tornado el templo en una pista de baile? En la historia no hay del pueblo de Dios que dentro de la casa de Dios se haya hecho eso, Dios lo haya permitido. Entonces, se toma como ejemplo que David danzó, pero también David mandó matar también adúltero. Entonces hay que seguir haciendo eso. Y cuando él danzó también hubo un muerto. David no llevaba el arca conforme Dios lo había ordenado. Entonces, ¿por qué imitar algo así? Jesús dice, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Qué encontró allí?
hasta ovejas y bueyes tenían dentro del templo. ¿Y qué hay en tantos lugares? Mercadería dentro del templo. Entonces, siendo que la Escritura nos dice por el apóstol Pedro que harán mercadería de vosotros, ya está anunciado y está sucediendo ya hace algunos años. ¿Podremos estar en eso? ¿Iremos a ser partícipe de eso? Si somos pueblo de Dios. Entonces, ¿le creemos al Señor? Si ustedes pasan sencillamente un poquito y quisiera que como vamos a la Escritura, pues entonces vamos a citar la Escritura, empezando de algo muy común. Y tantos pastores, aún entre nosotros hay quienes no están de acuerdo con nosotros por seguir el régimen del mundo que apareció solamente después del 70 y casi los 68 en adelante apareció esa moda. Entonces quisiera que alguien que tenga voz fuerte pueda leernos en lo que está en Deuteronomio 5 y vamos, es a lo que dice la Escritura, no a otra cosa. Queremos oír. Sí. Y llamó Moisés a todo Israel y díjoles: Oye, Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros. Hasta ahí leemos 22:5. Deuteronomio dice: no vestirá la mujer hábito de hombre. ¿Están cumpliendo eso los pastores de predicar esto? Ni el hombre vestirá ropa de mujer. ¿Por qué no hay que hacer? Dios lo dice. ¿Por qué no hay que hacer? Porque la nación es a Jehová tu Dios. Entonces, ¿cuántos se han dado cuenta qué es abominación? ¿Será que lo interpretan como que es santidad? Entonces observen que dice: es abominación a Jehová tu Dios. ¿Quién es? Cualquiera que esto hace, sea quien sea. ¿Y qué es lo que San Pablo ordenó a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. El pastor que no se atreve a predicar esto y lo permite, y hasta los pasa así a servir en el altar, en esa condición de abominación. Y para él está bien, pero para Dios no, porque se está violando su palabra. Entonces, se está colocando en el altar abominación. Y bien como un sacerdote satánico, o sea, Satanás a través del sacerdote, le decía a un siervo de Dios, decía: estoy feliz porque he logrado profanar el templo de los cristianos. Y él preguntó por qué. Y el demonio, a través de ese servidor, muy burlonamente decía: no se da cuenta que mi música la tengo en la iglesia. El baile, y citó unas cuantas cosas. Entonces, ¿cuándo es que un pastor va a celebrar un culto a Dios?
Si lo va a celebrar para Dios, ¿por qué permite eso? ¿Y por qué no tiene el valor de predicar la verdad? ¿Por qué retiene la verdad con injusticia? Hay que darnos cuenta la sentencia que está, que es la ira de Dios contra el que detiene la verdad de Dios con justicia. Y la ira de Dios lo dice la palabra. No es que algún hombre se lo inventó. Dios lo dice. Amén, gloria a Dios. Y es cosa seria esperar que la ira de Dios esté sobre ellos. Ahora ves, yo estoy contento y no me ha pasado nada. Ni siquiera se ha dado cuenta que la Biblia dice que algunos son reservados para después y otros les toca en esta vida. A los que no corta Dios y los deja para después, es grave porque ya no tendrán tiempo para arrepentirse. Y algunos esperan que al final van a pedir perdón, después que han dedicado toda su vida a la profanación de lo que es de Dios. Y hacer que multitud les sigan y también se pierdan, porque el pastor tal enseñó esto. Muchas veces hay algunos hijos que siguen la doctrina de sus padres y dicen: yo sigo la doctrina de mi padre. Pero ahora, ¿fue la doctrina realmente fiel a la de Dios? Así que hemos de seguir no la doctrina de ningún hombre, sino la doctrina que tenemos aquí en la palabra de Dios. Entonces, esto es importante. Es pastor el que permite que en su iglesia los que se reúnan estén celebrando un culto en abominación. El pastor no puede obligar a nadie a que se vista diferente, pero sí puede dar la palabra. Y el que la quiera tomar, es decir, el que quiera escapar por su vida como el Señor le habló a Lot, y como Cristo Jesús dice: el que pone la mano en el arado no vuelva a mirar atrás, porque mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Y él dijo: acordaos de la mujer de Lot. Así que a Ezequiel le fue dicho: habla, escuchen o dejen de escuchar, sabrán que hubo profeta en Israel. El deber del atalaya, el siervo de Dios, es predicar, no es regañar, es dar, enseñar la palabra de Dios. El que la quiera, que la tome. Bien dice el Señor en Isaías: el que quiera venga a mí y tome del agua de vida. Es el que quiere. ¿Quieren, hermanos, ustedes lo que pertenece al reino de Dios? Entonces tengan el celo cristiano. Y si les llaman fanáticos, ojalá lo sean de verdad. No es de un deporte, no es de riqueza, no es de nada de eso, es de lo de Dios. Y ahí tomen cuenta, cada uno tome en cuenta que el primer fanático real fue Dios mismo, porque entregó a su propio Hijo por el amor hacia un mundo perdido. Y Cristo se entregó por nosotros. El que hace lo contrario a la palabra de Dios, entonces no está en la obediencia al Señor. Y el que da otra cosa es un impostor. Entonces, por eso la palabra de Dios señala de los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas. Y si alguien ha practicado ello, como veíamos esta mañana, haga un paro, deténgase y reempiece. Vuelve a empezar, pero de una manera de acuerdo a la palabra de Dios.
Quizá fácilmente una persona pueda decir y fácilmente pensar, pero ¿quién nos lo viene a decir? Un hombre de carne y hueso, pero que dice lo que está en esta palabra. Y como dije ayer, si Dios utilizó una asna para hablarle a un profeta, a todo un profeta usó una asna, no usará a cualquier hombre que quiera servir a Dios para dar la palabra. Entonces no se obedece al hombre sino a esta palabra. Y por eso es importante. Para Dios no hay nada imposible. Dios hace cuanto quiere. Y es por eso importante que Apocalipsis 21:8 quiero leerlo y dice: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables, a los homicidas y a los fornicarios y a los hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte ¿dónde será? En el lago de fuego. Entonces, un lugar de fuego con azufre, y esta es la muerte segunda, o sea, es a donde van todos los que resucitan al final del milenio para condenación, los malos, después de pasar un juicio. Por ahora están en una sala de espera los que mueren así, pero es un lugar de fuego y de tormento. Pues Jesús lo dijo a través de la historia que él relató del rico. Y es importante entonces en qué lugar cada uno se ubica. Y quieren, hermanos, un poquito que señale qué es abominación. Porque hay algunos que leen, pero no interesa. Con todo y eso que dice ahí, no lo toman en cuenta y se colocan un pantalón las damas. Y hasta hombres, por aquí había uno que andaba con falda y ya es de edad, pero ese no conoce el evangelio. Entonces hasta se las colocaba así un poquito arriba de la rodilla. Estaba mostrando no sé qué, pero por ahí andaba. Entonces, el que quiere buscar a ver si del mundo hay alguien que los vea, pues el diablo los coloca así. Y eso es algo realmente tremendo. Ahora, la palabra abominación significa aversión. Aversión con P pequeño. O la evidentad. Odio. Detestable. O sea, Dios detesta eso. Repulsión, o sea, es algo repulsivo ante Dios. Asco, ¿cómo les parece eso? ¿Qué significa asco? Y luego, aborrecible. Dios aborrece eso. Repugnancia. Maldición. Horror. Antipatía. Blasfemia. Execración. Con X. Execración. Imprecación. Anatema. Nada más que eso es la palabra abominación. Mira, estoy diciendo lo que realmente significa eso. Y si hay alguna dama aquí que todavía usa eso,
Por favor, ojalá lo anote y lo tome en cuenta. ¿Qué es usted delante de Dios cuando está así? Entonces, Pablo señala, predicó, y lo que él está diciendo, conforme a las Escrituras. Y Jesús ordenó escudriñar las Escrituras. Y escudriñar es ver qué significa cada palabra. Es dar, o lo que llamamos en el campo de estudio, interpretación del texto. Entonces, es tomar el texto palabra por palabra y ver qué significa cada palabra. No es sencillamente leemos un texto y lo memorizamos, pero qué significa cada palabra para nosotros. Y por eso, si solo tomamos la palabra abominación, ¿cuánto significa eso? ¿Qué es eso? Y a veces tenemos que han salido personas de una iglesia donde se predica la verdad y llegan a otra y dicen, ahora sí me siento libre. Me salí de esas ataduras. Si tenía cabellera larga, ahora anda con cabellera corta, casi imitando al hombre. Es que Dios no mira eso. Que Dios no mira eso, entonces ¿para qué lo colocó en su palabra? Amén. Aleluya. Alguien puede pensar que Dios se puso a jugar con su creación, No. a colocarles algo, que hicieran algo que no tiene importancia. Dios es justo, es santo, es fuente de amor, pero fuente de santidad. Y a Dios no le tiembla la mano para hacer justicia. Algunos dicen, no, es que Dios es muy misericordioso y Dios es amor. Yo no pienso que Dios me vaya a condenar. Es que no es lo que piense la persona, es lo que Dios ha dicho. No se hace conforme a lo que piense la persona, sino conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios ha dicho. Esa es una de las cosas que hay que tomar. No es lo que yo sienta, lo que yo piensa, lo que yo digo. Y a lo mejor cualquiera pueda decir, no, es que yo ya soy un viejo en el Evangelio. Pues vergüenza debe darnos por no hablar la verdad de Dios. Cuanto más viejos, ¿qué hacemos ahí? Y entonces todo el tiempo se ha perdido. Es igual como una persona pasar 20 o 30 años en una universidad estudiando y nunca sacó un título. Entonces, si estamos en un lugar, es para decir no lo nuestro, sino lo que Dios dice. Y por eso tomo este versículo que el hermano dice, leyó esta tarde. Cuando Pablo habla del Evangelio que él estaba predicando, hace la advertencia, por el cual, o sea, por el Evangelio, por el cual asimismo, y noten que hay aquí un sí condicional. Este no es sencillamente un sí para pasar a la siguiente palabra. Un sí condicional, en otras palabras, sí cumplimos con lo que sigue. Si retenéis la palabra que os he predicado. Retener es guardar. La manera, recibirla y tenerla. Entonces, si retenemos esa palabra que hemos recibido, ¿cuál es la bendición? Sois salvos. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar. No.
Ni todo el que carga una Biblia es porque es un fiel cristiano. Ni todo el que asiste a una iglesia es porque se lleva para el cielo. La condición está en retener la palabra. Y luego tenemos otro sí. Primero un sí bajo una condición para ser salvos. Retener la palabra, es decir, retenerla, obedecerla, cumplirla. Y luego se tiene otro sí para de una vez decirle a cada uno, si no la retiene, si no la cumple, en vano creísteis. Creyó, pero fue en vano. Nada de ello le ha servido. Entonces, ahí es la parte, mis amados hermanos, que esto tiene que ver con integridad. Y esa integridad tiene que aplicarse en primer lugar para nuestra propia vida. Y la integridad no depende de lo que otro le diga a usted. Porque alguien, por hacerlo su amigo y sacarle algún provecho, le va a decir que usted es la persona más santa y más correcta que ha conocido. Lo mejor, lo va a elogiar. Y después que ha sacado provecho, sale a hablar todo lo que usted ha dejado ver en sí mismo. Entonces, hermanos, no es asunto en que ya aquella palabra que es una real verdad, pero tiene sus condiciones. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa maravillosa. Pero es igual a decir, matricúlese en la universidad tal y recibirá un título maravilloso. Sí se matriculó, pero de la matrícula hasta el grado, ¿cuánto hay? ¿Fue que porque se matriculó ya tiene título? No, es proceso. Ahora si la persona creyó e inmediatamente murió, sí, porque en ese momento que creyó fue limpio del pecado que había en él, lavado. Pero si la persona sigue en pecado, sigue en estado de muerte. Es decir, fue limpio y volvió a seguir en lo mismo. Recibió vida y volvió a morir. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado hace separación entre el hombre y Dios. Dios no acepta el pecado. Por eso Él nos llamó para hacernos perfectos. Y ahí dice, Cristo mismo. ¿Habló Cristo la verdad? ¿Qué dice? ¿Y qué dice Mateo 12:48? Entonces, a ver, quizá les doy el versículo que no es. 5:48, gracias. 5:48. Sed imitadores de Dios, ¿cómo? ¿Qué? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces allí nos habla de ser como nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Dios quiere que sus hijos anden aquí en un mundo de pecado en santidad. Dios quiere que sus hijos en este mundo de pecado sean luz.
no tinieblas. Sean sal que evitan la corrupción. Sean verdaderos que publican la verdad. Sean obedientes que cumplen lo que Él ha ordenado. Que se dejen formar. Porque hay muchos que no se quieren dejar formar. Dios tiene todos los medios de una o de otra manera formar al creyente conforme a su plan, conforme a su Hijo Jesucristo. Pero si el hombre no se deja, ya no es que Dios sea injusto ni que no sea amor. Ya es por la desobediencia y el capricho del hombre. Por eso, mis amados hermanos, no solamente veríamos o podemos ver lo que significa esa palabra que está tan común, que las mujeres cristianas no quieren obedecer. No quieren obedecer, vestir como mujeres. Y para dar un cumplido, cuando vienen a la iglesia se colocan una falda. ¿Acaso a Dios se le puede engañar? ¿Es que Dios no les ve en la calle cómo andan? Dios no ve en todo lugar, a Dios no se puede engañar. Que yo me coloco un uniforme para ir a la iglesia y cuando salga ya me identifico con el mundo. Entonces, alguien pueda decir, es que, y eso dicen los falásicos, los mentirosos, es que tienen el cabello largo y la lengua larga también. Falda larga y la lengua larga también. Pues ayúdenles para que no tengan la lengua larga, pero obedezca a ustedes. Cumpla con el Señor. Y ayude a otro, muéstrele lo que Dios dice en vez de criticarle. Vaya y dígale, mire, aquí la palabra de Dios dice así y así, usted tiene que ser así. Ahora ya usted, al decirle, usted ya cumplió con una responsabilidad de atalaya. Y todas las veces que le vea, debe decirle porque eso dice la palabra. Entonces, si usted ha leído en Ezequiel, que es palabra de Dios, que Dios le dijo al profeta, y le dijo al profeta, darás mi palabra. No las palabras del profeta, sino la palabra de Dios. Entonces es Dios el que dice allí, si el justo se apartare y el atalaya no lo amonestare, él morirá por su pecado y yo demandaré su alma de ti. Ahí volvemos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Si usted cumple con esa parte, los que le oyen, si no quieren, ya usted no es responsable. Pero usted salvó su alma. Pero qué triste sería en aquel día que luchó llevando un pueblo y soportando ciertas cosas, que al final se perdió el pastor y también la congregación. Sencillamente porque tuvieron parte de la verdad, pero junto con esa verdad les enseñaron también mundanalidad y los dejaron ahí. Entonces, de esa manera encontramos a muchos, y digo muchos porque eso se ha tornado en todo el mundo ya como algo común. Y es que se divorcian y le dicen, no, es que la esposa que tenía no era, porque usted se casó cuando no conocía a Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia?
Usted tiene derecho a buscarse una nueva esposa. Y como esa es codicia de la carne, pues el pastor les autoriza y ellos inmediatamente van a hacerlo. Y como los mismos pastores han hecho eso, se han divorciado y se han vuelto a casar, pues ¿qué pueden ellos aconsejar? Nada. Es decir, estoy en el camino de la perdición, hágalo usted también. Va a disfrutar de lo natural, pero una eternidad sin esperanza de algún día salir. Entonces, ¿verdad que es duro? Saber que una persona ha conocido y que uno puede oír y que una persona, entre los tantos que hay, porque son muchos, pero alguien que había predicado y estuvo en el pastoral, decía, nos vamos a vivir juntos y si nos perdemos, que nos perdamos. ¿Ah? ¿Cómo les parece eso? Terrible. ¿A qué condición llega el ser humano? De aceptar su propia condición de condenación y sumergirse en ello voluntariamente. El apóstol Pedro dice, mejor les hubiera no haber conocido que después de haber conocido, volverse atrás. Porque el castigo es mayor. Entonces, en Isaías 3:9 dice algo. Y damas, por ahí a veces vemos ancianitas, que les da por colocarse un poco de pintura, unos tremendos aretes y cosas ahí. ¿A quién le van a parecer? ¿A quién van a conquistar? Pero el diablo las coloca serias. Entonces, dice Isaías 3:9, la apariencia del rostro de ellos los convence que como Sodoma predican su pecado. Y dice aquí, diríamos, Dios en su infinita bondad, dice, no lo disimulan, como diciendo, al menos lo disimulan. Pero dice, no lo disimulan. Pero, ¿qué sigue después de esto? Ay del alma de ellos, porque llegaron mal para sí. ¿A quién está diciendo esto? Lo único que hacen las damas, bien a quienes usan tanta pintura, tantos collares, tantos aretes, es a los que lo producen, pero a su propia alma la destruyen. Su dinero lo botan a aquellos que fabrican eso, pero Dios dice, ay del alma de ellos. Lo está diciendo, la apariencia del rostro. Y entonces no hay por qué cambiarle el físico que Dios le dio. Amén. Como lo hizo, como Dios le dio que sea, sélo así, porque así lo hizo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Michael Jackson, que era de color, es decir, morenito. Él no quería. Es decir, en otras palabras, protestó contra él mismo y se sometió a un tratamiento para ser blanco. Por más que fuera, ahí logró blanquear la piel, pero la nariz se desfiguró, muchas partes, y no vemos en qué terminó. El diablo le dio todo el dinero y toda la fama que él quiso, pero en qué terminó.
Así que, como dice la Escritura, vanidad de vanidades. Amén. Todo es vanidad, pero lo de Dios es real. Aleluya. Entonces, no hay por qué querer agradar al mundo, por favor, hay que agradar a Dios. Hay que glorificar a Dios, hay que obedecerle a Dios, no al Dios de este siglo, sino al Dios del cielo. Por eso es sumamente importante. Y gracias al Señor por los que en esta tarde están aquí, porque han venido para oír la palabra. Amén. Aleluya. Los que se cansaron de oír lo que estamos enseñando no están esta tarde. Pero aquí lo que dice, si retenemos la palabra que se nos ha predicado, somos salvos. Amén. Y pensemos en eso. Si no, creísteis en vano, amados hermanos. ¿Será posible permitir que esta verdad que no tiene cambio se cumpla en alguien que ha creído en vano? Cuando se cree en vano, cuando no se coloca en obra lo que se cree. Amén. Cuando se recibe el mandato y no se obedece, eso es creer en vano, porque no se está ejecutando lo que Dios ha dicho. Y hermanos, aunque cueste muchas cosas, pero es nuestra salvación, es nuestro futuro, es la vida eterna, es la gloria eterna por la cual luchamos. La vida aquí es temporal. Por más que el hombre, el ser humano, quiera vivir y quisiera no salir de ese cuerpo, pero la muerte le llega. Y después de la muerte, ¿qué? ¿A dónde va? ¿Se preparó para ese lugar o vivió para el mundo y de último quiere que lo reciba Dios? Que extienda sus brazos y lo reciba cuando no quiso obedecer. Entonces, es importante y tomemos en cuenta de ese ay que hay, que dice, ay del alma de ellos. Ahora importante, el verso 10 nos dice, decida al justo que le irá bien, qué bueno. ¿Cuántos se gozan por eso? Decida al justo que le iba bien. ¿Qué hay que hacer para eso? Tenernos, pues ser justos. ¿Qué es ser justo? Íntegro, recto, obediente, sometido a Dios. Esa es una de las cosas importantes. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Entonces es importante. Pero dice el verso 11, ay del impío. ¿Por qué ese ay? Ese ay es como un lamento. Ay del impío, mal le irá. Porque según sus obras, según las obras de sus manos, les será pagado. Notemos que por nuestro orar nos es pagado o en bendición o en maldición y condenación. Usted recibe del fruto de lo que usted sembró. Lo que el hombre sembrare, Eso mismo segará. eso segará. Siembra para la carne, ¿qué dice la palabra? De la carne segará corrupción. Eso nos dice. Y presenta la palabra dos maneras de obrar, dos maneras de caminar. Señala a los que viven en la carne de qué se ocupan. Y esto que he citado son obras de la carne. Pero los que viven en el Espíritu,
Se ocupan de las obras del Espíritu. Y eso ya no se encuentra en la droguería, en la botica, ni en el restaurante. Se encuentra en el altar delante de Dios. Amén, aleluya. Y en esta santa palabra. Gloria a Dios. Entonces, quien quiera que haya fruto del Espíritu, debe saber qué es el Espíritu que usted posee. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Que es el que, cuando le damos lugar, toma el gobierno de nuestro espíritu. Amén, aleluya. De lo contrario, dice, no contristéis al Espíritu, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Ahora, hermanos, ¿por qué piensan que ese pasaje en Efesios dice que para el día de la redención? Sellados para el día de la redención. ¿Dónde está el mensaje de una vez salvos y siempre salvos? ¿Y dónde está el mensaje de predestinados para ser salvos? No lo hay. Entonces, ¿por qué dice que hay un sello para qué día? O sea que, en otras palabras, ahí estamos apenas con el sello, pero no hemos llegado a ese sello. Cada uno tiene un sello. ¿Y cómo termina al final de su vida? Fiel, para que entonces sea identificado como un hijo de Dios. Eso es algo sumamente importante. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Perdonen la Amén. intervención. Perdonado. Gloria. Ustedes, como son pacientes y buenas personas. Amén. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, analizando lo que dice la palabra, el espíritu suyo y el mío tiene unos sentidos diferentes a la carne. Y esos sentidos del espíritu nuestro y del que es redimido es que cuando aceptamos a Cristo y seguimos creyendo en Él, entonces nos dio vida a nuestro espíritu. Y al recibir vida en nuestro espíritu, entonces esos sentidos que son de nuestro espíritu, que ahí están, reverencia, fe, ahí dentro de ello está esperanza, oración y adoración. Esos sentidos son los que tienen que en nuestro espíritu producir fruto. Cuando le permitimos al Espíritu Santo, entonces al dar llenura, el Espíritu nuestro recibe de parte de Dios una revelación especial. Y esa revelación especial es que puede, si así Dios le place, darle a usted, de poderle aún mostrar al espíritu suyo cosas eternas, como darle en un momento, trasladarlo a la misma ciudad santa y mostrársela, trasladarlo a lugares celestiales y poder ver cosas como Pablo, que no pudo decir con palabras, pero que el espíritu nuestro, redimido y en comunión con Dios, tiene esa participación si se está realmente con autoridad su espíritu, con libertad, santificado, obedeciendo y produciendo frutos. Entonces el que vive en el espíritu, ¿de qué se ocupa? De las obras del